la muerte de un muchacho en el ring ante el espanto de muchas personas, porque parecía una muerte directa prácticamente. Y sin embargo, se habló de que no habían arrojado la toalla, ¿no? Esa frase que luego se ha quedado para todos los preparadores, que todo el mundo, váyase usted a saber por qué intereses, hubo mucha polémica en España en aquel año, había forzado la situación. ¿Por interés de quién? ¿Por qué? Esto denunciaba en su día García y otros muchos periodistas. Había demasiadas apuestas, demasiados dineros corriendo de forma fraudulenta, quién sabe. Ese ambiente de películas antiguas como John Sánchez, de Camus, nos cuentan cómo hay un mundo en blanco y negro, nunca mejor dicho, en toda esta historia, y cómo jóvenes púgiles son prácticamente utilizados como cobayas humanas. Bien, ¿qué pasó? Ni más ni menos que en el Palacio de los Deportes, que, según cuentan las crónicas, siempre todo está documentado, cuando ven que está prácticamente inerte, van a ponerle el oxígeno, no hay